Estamos de regreso ya, como lo habíamos anticipado, la visita del electo concejal Daniel Rayé. Bueno, doctor Rayé, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo que podremos llamar un día o 2 días después de la elección, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer venir a su programa. Es un programa que tiene mucha audiencia y tiene muchos años, es decir, que está avalado por una trayectoria suficiente como para saber que lo que uno expresa acá llega a la mayoría de los hogares del departamento. Bien. Bueno, ¿cómo está, digamos, cuál es hoy el ánimo que lo envuelve, teniendo en cuenta que seguramente, bueno, por lo menos la mayoría se lo expresó, vino de una estresante campaña, ¿no? Sí, bueno, estos 2 días subsiguientes siempre sirven para la reflexión. Es decir, si bien hay una instancia breve, generalmente cuando se conocen los resultados, donde la misma gente que lo acompañó a uno en la candidatura quiere un festejo, se armó una caravana de forma espontánea, hemos ido a recorrer algunos barrios de Camposanto y del Bordo, pero lo que sigue es la reflexión, Claro. el análisis, los aciertos y los errores, porque yo siempre digo, ¿no? O sea, de toda acción política tiene que haber un análisis para ver los pros y los contras, de modo de poder continuamente estar construyendo para mejor, no solamente para el equipo político en cuanto a lo que respecta al tiempo electoral, sino para lo que sigue, que es más importante, que es el tiempo de Claro. las instituciones. Ahora, además del tiempo de poner en práctica todo lo que se ha prometido o se ha anticipado que se quería hacer, ¿no? Particularmente yo aboqué mi campaña sobre dos objetivos. El primero es un objetivo sobre la persona humana, y en tanto persona y con el respeto que se merece, independientemente de la situación económica, social, el rol que ocupe. Yo creo que toda persona humana merece que se trabaje para su dignificación. Entonces, una premisa esencial de mi tarea ha sido no favorecer el clientelismo político. Creo que hay una nueva raza en Argentina, que es la raza del cliente político, que es uno de los grandes vicios de la democracia actual. Con 30 años y un poco más de democracia, conviene ir pensando en madurar los aspectos selectivos y electorales de la democracia. Y esto supone combatir al cliente político, porque es una especie de simbiosis que se ha producido entre el candidato, especialmente el que maneja poder, y la persona que por necesidad debe acudir. Me parece que hoy por hoy tenemos que buscar siempre un voto libre, sin precio, jamás dirigido. Yo creo que hay que trabajar sobre la juventud y sobre todas las personas en realidad, en cuanto y tantos ciudadanos, para que su voto tenga valor, jamás precio. Y uno de mis grandes esfuerzos ha sido justamente eso, que la gente empiece a dimensionar lo que significa el valor del voto. No porque el voto sea el acto de máxima expresión de libertad en la vida democrática, sino también porque es una responsabilidad individual que define situaciones comunitarias. ¿Qué es esto? Es el futuro de la mayoría, sino de todos. Entonces, votar con responsabilidad suponen años provechosos. Y por eso es que no me aboqué al trabajo del intento de conseguir votos a partir de la dádiva. Ya lo decía Evita, la dádiva lo único que prolonga es el sufrimiento. Y yo creo que con las nuevas políticas, en muchas medidas no solamente lo hemos prolongado, sino también hemos favorecido la Sí. perpetuación. Creo en los planes sociales, creo en la contención de la gente, pero también creo en la responsabilidad de ir generando recursos que a la gente que hoy está en una situación de necesidad y que depende casi exclusivamente de lo que el Estado pueda hacer por ellos, bueno, a esa gente hay que irla rescatando en tanto se pueda y a partir de medidas muy bien programadas y ejecutables, por ejemplo, generación de nuevos empleos, capacitación, conexiones, trabajo de cooperativa, reactivación de las fuerzas vivas, participación de las instituciones que incluyan las intermedias, para fortalecer en última instancia la democracia y por supuesto en conjunto las normas de convivencia de cualquier comunidad. Y lo segundo, que también es un objetivo, pero ya es un objetivo comunal, creo que debemos como políticos trabajar sobre la felicidad de los pueblos.
Y esto que para algunos rivales en algún momento de la campaña incluso pudo sonar hasta cursi. Bueno, yo recuerdo que la mayoría de los filósofos, desde Aristóteles a lo largo de la historia, siempre han tenido como premisa también la felicidad individual y de los pueblos. O sea que estamos hablando de un análisis filosófico que debe ser una de las metas también de las políticas actuales. Bien, yendo al plano económico, digamos, estuvo el intendente Cuenca con nosotros y él vaticinaba, en caso de no haber ningún tipo de cambio, de que podría haber problemas económicos si no se trabaja sobre la coparticipación. En este sentido, bueno, va a tener la posibilidad de trabajar con su hermano, con Germán, o sea, y podría ustedes intentar ayudar para que la coparticipación crezca y no lleguen a haber problemas a futuro. Mire, yo siempre dije que mi candidatura no busca destruir, sino busca construir. Es decir, el tema de ser una oposición a muchas de las cuestiones que hoy veo en el municipio de Camposanto como situaciones negativas o corregibles, no significa que no se hayan hecho cosas bien, ni que yo en mi tarea de concejal vaya a poner palos en las ruedas. Lo que yo sí exijo, porque nos corresponde a todos los que somos funcionarios públicos, en este caso mi situación es electo, pero en el momento de asumir con mayor responsabilidad todavía, el cumplimiento de las funciones que nos atañen al cargo que ostentamos. Por eso muchas veces preferí no hablar del cargo, sino hablar de la carga pública, porque el cargo generalmente da la sensación de ostentación, de privilegio, de ascenso hacia un lugar de influencia. Mientras que hablar de carga pública a mí me permite dar esa sensación de descenso, de trabajo y de servicio. Entonces, si yo busco un servicio comunitario y tengo una balanza, y en esta balanza están los intereses políticos, y en esta balanza están los intereses comunitarios, por mi forma de ser, por mi forma de pensar, por la formación profesional que tengo, siempre voy a anteponer lo que sea beneficioso para la comunidad, porque tengo un concepto que también es un concepto filosófico y ontológico que se llama de utilidad. Es decir, no hay bien suficiente de lo individual que no se pueda sublimar, es decir, que no se pueda ceder y transformar a un bien mayor que es el comunitario. Entonces, todo sacrificio que hace el hombre desde el cargo político tiene que tener un fin mayor, y ese fin mayor es el trabajo por la mayoría y mejor si es el trabajo por todos. Por eso separo un tiempo electoral, que ya pasó, de un tiempo institucional. Y en el tiempo institucional quedan de lado todas las pretensiones electorales, porque para eso está el tiempo de campaña, y se comienza a trabajar en equipo, tanto de forma horizontal, es decir, con los pares en cada uno de los consejos del departamento, como de forma vertical, articulando el trabajo con el ejecutivo de los distintos municipios de nuestro departamento y con nuestros legisladores departamentales. Y a través de ellos y de la gestión de los intendentes en conjunto por los problemas departamentales ante la provincia y ante la nación. Incluso gente que tiene cargos de mayor influencia, como son los diputados y senadores nacionales, deben descender a las comunidades del departamento, especialmente a las del interior. Porque hay dos formas de cumplir la función pública: cuando uno sirve a la comunidad o cuando uno es servir al poder. Yo creo que hay que tratar siempre, por una cuestión de que desde el punto de vista ético nos corresponde la corrección, de servir a la comunidad. Bueno, bueno, o sea entonces que va a estar trabajando de forma conjunta, y es creo que la primera vez que va a tener esta posibilidad, ¿no? Es la primera vez. De tener, digamos, al hermano, los dos en política, digamos. Exactamente, y además, bueno, va a ser un trabajo en equipo. Nosotros tenemos un buen proyecto que yo espero compartirlo, y que mis concejales, cuando digo mis concejales me refiero a los pares, ¿no? A los que han llegado conmigo, simplemente a los 4 concejales que me van a acompañar, mis compañeros de trabajo, si queremos ser más claros, puedan acompañar tras el debate y entender lo que se pretende hacer. ¿Por qué? Porque uno de los enfoques que abordamos en nuestro proyecto es el enfoque riesgo. ¿Y qué es el enfoque riesgo? El riesgo es una situación probable, probabilidad de que pueda ocurrir un daño. Esa probabilidad es real
o es potencial, dependiendo sobre qué daño se habla. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de dirigir un trabajo municipal, sacando la municipalidad hacia todos los sectores del pueblo de Camposanto y las áreas rurales, y trabajando en coordinación, como lo dije en muchas radios, con el APS hospitalario, que ya nos permite el fortalecimiento institucional porque entra a participar otra institución. El APS hospitalario maneja pre-rondas, es decir, hace una encuesta cada 3 meses que resume los datos actuales de la situación de las familias y de las comunidades. Es decir, que de forma general nos permite el reconocimiento de las necesidades y la identificación de los problemas. Si nosotros generamos un APS municipal, ya no con la sigla de atención primaria de la salud, sino con la sigla de la asistencia prioritaria social, el enfoque de riesgo es vigente, porque conociendo la necesidad y el problema, llegamos antes de que se produzca el daño con la ayuda como hay que llegar. Digamos. Claro, ¿y qué tenemos acá? Acá entra otro concepto que es mucho más relevante, incluso que el mismo concepto de riesgo, que es el criterio de equidad. La justicia social del peronismo, la doctrina social de la Iglesia, abocan un trabajo justamente sobre esto, ¿no? O sea, justicia significa darle a cada uno lo que le corresponde. Ahora, la equidad pone el equilibrio de la necesidad, de la urgencia. Y esto es sencillo. Si yo necesito un pasaje a Buenos Aires por un trámite personal y una familia necesita un pasaje a Buenos Aires por un trámite de salud, la solidaridad bien entendida, por eso la participación de la comunidad se hace más sólida con este tipo de proyectos, es que esa persona viaje primero porque hay una situación de salud. Entonces, de nuevo, Fuerzas Vivas construye una verdadera solidaridad y entonces cumplo con la tercera función, que siempre la digo porque los escucho a mis pares, a veces ellos hablan de la función legislativa y de contralor, y que en realidad son las funciones que tiene el Consejo Deliberante desde el punto de vista básico, pero yo hablo de una tercera función que es la moral, es decir, el fortalecimiento a través de la promoción del trabajo institucional y la reactivación de las fuerzas vivas. ¿Para qué? Para fortalecer las normas de convivencia. Una vez que nosotros consigamos fortalecer esas normas de convivencia, los indicadores negativos que hoy tenemos, como la drogadicción, la desnutrición, los problemas crónicos de salud mal atendidos, porque hay gente que no se medica o que se medica pero no tiene controles suficientes, la falta de trabajo, el hacinamiento, la falta de viviendas, todo eso va a empezar a mejorar por el propio peso de un trabajo en equipo, pero un gran equipo que es el equipo comunitario. Por eso es que también siempre digo que debe generarse a nivel departamental un consejo de planificación estratégica integrado por quienes dirigen los futuros de la comunidad. Ahora, ¿cuál es el punto de corte? Es decir, tener la capacidad de practicar lo que decía Laín Estalgo con un término desvirtuado, que es la escuchación, es decir, prestar el oído a la comunidad, porque la comunidad no solamente tiene el problema y la necesidad, sino muchas veces tiene la viabilidad de cuáles son los caminos más aceptados y correctos de la solución a esos problemas y necesidades. Entonces, cuando construyamos una democracia madura bajo estos preceptos, este departamento que tiene una oportunidad histórica, no por quienes gobiernan o gobernaremos de acá a un tiempo, sino por el potencial en sí mismo que tiene. Tomemos el ejemplo estratégico de su geografía. Somos un nudo, tanto ferroviario como vial. La generación de la playa de transferencia, que permita la carga y descarga de productos, la reactivación de la zona franca, el trabajo para fortalecer la radicación de empresas dentro del parque industrial, la capacidad de trabajar sobre mano de obra a la cual hay que irla formando de acuerdo a la demanda del parque industrial para que sean quienes trabajen en el parque industrial. Con lo que usted me había preguntado en algún momento, cuando todavía estábamos candidatos en la PASO,
el tema del río Mojotoro. Nosotros tenemos proyectos que son demasiado viejos. Indudablemente hoy tenemos la ventaja satelital. Con el estudio satelital podemos ver cuáles son las posibilidades de generar, ¿no es cierto?, un encauzamiento del río Mojotoro y un aprovechamiento económico. Por dos motivos este aprovechamiento. Primero, por la necesidad de agua que tiene nuestro departamento, agua de consumo. Si nosotros tenemos la capacidad de generar una presa y represas que vayan haciendo de contención, porque la pendiente nos permite, no solamente vamos a contar con agua potable, sino también vamos a contar con mayor cantidad de agua para riego. Sí, todos dicen es un proyecto caro, bueno, pero también tenemos que tener la capacidad de planificar a largo plazo. Los gobiernos pasan, los hombres pasan, las instituciones en el trabajo perduran. Si y los problemas también. Los problemas también. Entonces, si nosotros podemos dar un cauce institucional, por eso siempre hablo que la institución fortalece la democracia. Si nosotros podemos dar un cauce institucional a este tipo de proyectos que son a largo plazo, no importa quién esté, mientras haya continuidad, ese proyecto en algún momento va a traer el beneficio que se espera para el Departamento General Güemes. Bien, bueno, aquí entonces todo lo que es mucho para hacer, ¿no? Esta idea de sacar el municipio al interior va a ser trabajoso, hay que hacer capacitación, hay que cambiar la mentalidad de la gente, hay que permitir que el interior abra las puertas también, porque por allí son no son muy reacios a dejar ingresar a extraños. Pero sería, digamos, una forma de llevar, o mejor de traer la información para trabajar desde el municipio con la solución hacia ellos. Exactamente. Mire, yo le cuento una cosa para dar un ejemplo de hasta dónde debe llegar el desprendimiento cuando la política se entiende de una forma saludable. Cobos es una comunidad que por geografía, aunque está tan cerca de Camposanto, está tan separada de Camposanto la mayoría del tiempo. Hay un río de por medio. Exactamente, un río que hoy es un río que en muchos momentos del año impide, ¿no es cierto?, que la gente de Cobos pueda acceder a Camposanto. Entonces hay que empezar a generar trabajo que le dé mayor autonomía. Primero hay que pensar que en algún momento, y si cumple con las situaciones legales, y eso merece un estudio, Cobos puede ser una comisión municipal o puede ser un municipio de tercera categoría, en cuanto y tanto encuadre. Nosotros al darle autonomía a los habitantes de Cobos le permitimos también que ellos mismos dirijan cómo quieren llevar adelante y crecer como comunidad. La mayoría de la gente de Cobos viene a Güemes a estudiar, a comprar, porque les resulta difícil Camposanto. Ahora, en todos estos años se podrían haber generado, porque Cobos cuenta con red Wi-Fi, se podrían haber generado situaciones que permitan que las tarjetas sociales se usen en Cobos. Entonces, favorecemos el comercio local, favorecemos que el cobeño no tenga que salir hacia Güemes, a Camposanto va mucho menos, y entonces empezamos a generar nosotros determinadas situaciones de beneficio. Y como es una comunidad que pasa gran parte del tiempo por la distancia, por la geografía del río, y en fin, y por la falta de accesibilidad, pues no nos olvidemos que mucha de esta gente no tiene la posibilidad del medio personal particular de transporte, le generamos localmente situaciones que a ellos les mejoren la calidad de vida, pero que también les ocupen el tiempo libre, que es otra forma de generar calidad de vida, y formamos en los chicos el concepto, la premisa de que se puede tener un sueño y transformarlo en un plan concretable de vida. Porque ¿cuál es la gran situación y problemática de la mayoría de nuestras comunidades cuando hablamos de adolescentes y jóvenes? Las faltas de expectativa, y eso se traduce en ¿qué? En tiempo libre mal aprovechado, en aumento del consumo de alcohol, que hay 4 formas de tomar alcohol. Está el que toma alcohol, hace un consumo, ¿no es cierto?, de alcohol, que generalmente es un consumo social, que es un consumo de fines de semana, que lleva a los niveles de consumo hacia la situación del daño, aunque todavía clínicamente no se vea, que abusa del alcohol y que finalmente termina en el alcoholismo crónico y pierde socialmente, familiarmente e individualmente las relaciones y la autoestima. Lo mismo pasa con la drogadicción. Yo no quise entrar en debate de drogas, usted se debe acordar en su programa, que fue un hermoso programa porque estuvo muy bien dirigido desde el punto de vista de la interrogación y basándose en lo que la comunidad quería. No quise entrar en esa discusión porque
hace muchos años que trabajo con chicos que se drogan en el hospital y somos un equipo de trabajo en realidad, porque el chico drogadicto hay que abordarlo desde un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Entonces, usar una muletilla política en ese momento me parecía que era impropio, porque nada estigmatiza más a una familia y a un chico que la vergüenza del consumo de la droga. Entonces hay situaciones que hoy sí, ya porque estamos en tiempo de política institucional, tenemos que empezar a debatir. ¿Cómo quiero hacerlo en Camposanto? Ayer tuve reuniones con todos aquellos que en las pasos, en las elecciones definitivas quedaron afuera. ¿Con qué finalidad? Con generar fuerzas vivas políticas que favorezcan no el respaldo de lo que yo voy a hacer del Consejo Deliberante, sino que me usen como un nexo de conexión entre la tarea propia del Consejo Deliberante y las pretensiones comunales para poder canalizar de una forma más abarcativa las expectativas de la comunidad. Todo buen proyecto en realidad tiene que ser técnicamente correcto, pero también tiene que ser ético y humano. Y para conseguir esta situación tiene que tener dos perfiles, un perfil abarcativo y a la vez un perfil inclusivo. Bueno, Daniel, una conversación muy rica en cuanto a los conceptos. Esperemos que todo esto se pueda cumplir. Estamos seguros que sí. No sé si 2 años es poco tiempo, para muchos sí lo es, pero vas a tener más posibilidades. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a estar en continuo diálogo, digamos, especialmente cuando ya asumas como concejal. Bien, le agradezco. Me tomo 30 segundos para felicitar a todos aquellos que participaron en las elecciones como candidatos, a los que quedaron en las pasos, a los que quedaron en el día 17 y a los que han conseguido la reelección o por primera vez un cargo electo. Sumarlos al compromiso, recordándole que el servicio público significa mucho esfuerzo y que ese esfuerzo en realidad tenemos que hacerlo en conjunto, porque si nosotros conseguimos un trabajo horizontal y vertical, sostenido en el diálogo y en buenos proyectos para el departamento, atendiendo siempre a lo que la comunidad necesita y a la identificación y resolución de sus problemas, creo que el departamento de Güemes de acá a un tiempo va a empezar a ver notorias mejorías en cuanto a la calidad de vida. Y este es un consejo que lo doy como médico que conoce relativamente suficiente salud pública. El trabajo fundamental tiene que estar sobre las necesidades básicas por satisfacer. Nosotros tenemos que tener orden de prioridades y hoy, en la situación en la que estamos, las necesidades básicas por satisfacer, que incluyen la alimentación, la vestimenta, la generación de trabajo, la ocupación del tiempo libre, la educación gratuita, con oportunidades igualitarias para todos, una salud pública que responda a las expectativas de la comunidad a través de un hospital que yo siempre digo está muy golpeado, pero sigue siendo una institución que presta enorme servicio, más allá de todos los errores. Y el otro día en un programa de radio, donde hubo una discusión, yo aconsejé que todas las situaciones que haya que hablar del hospital, si somos miembros del hospital, tratemos de hablarlas adentro del hospital. Con este concepto, bueno, voy a usar una frase que no me gusta, pero los trapos viejos se lavan en casa. Entonces yo creo que tenemos que abrirnos al diálogo dentro de la institución hospitalaria, porque hay que empezarle a dar al hospital un perfil de acuerdo a las expectativas y a los tiempos actuales. Y eso es fácil de hacer en tanto y en cuanto desprendamos intereses personales y pensemos, le vuelvo a decir, en el bien común. La premisa siempre va a ser la de la utilidad. Dejar lo nuestro, el sacrificio que hacemos, no como el máximo exponente, lo que yo hago por vos, sino pensar que eso que uno hace porque está dentro de la corrección de la tarea pública, es decir, lo que tenemos que hacer o hacer, y transformarlo en algo mayor, que es justamente el bien común. Mis dos objetivos, lo vuelvo a repetir, la dignificación de la persona a partir de la satisfacción de sus necesidades básicas y la generación de expectativas para que podamos formar jóvenes que tengan sueños que se concreten en planes de vida y familias que nivelen para arriba. ¿Sí? Fortalecer las instituciones, el trabajo con las fuerzas vivas y desde el punto de vista general un progreso sostenido que nos permita a nosotros decir que en nuestra comunidad hemos conseguido la felicidad de cada uno de los pueblos que la entregan. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted, Sergio.
Y compartimos un corte comercial, ya estamos de regreso con más TV Noticias.